Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Opinando de Videojuegos. Ya sabéis, como siempre digo, esta serie en la que os cuento un poco mi opinión a modo de colegueo de los juegos que me voy terminando. Esta semana tenemos un episodio que va a ser bastante breve, va a ser más o menos de la duración del de God of War, porque me he terminado otro juego que también es bastante breve, pero que también me ha gustado bastante, y es Carrion. De hecho, este juego es de los últimos ya que jugué con la prueba de 14 días de Xbox Game Pass Ultimate. Me pegué ahí una panzada a jugar todos los juegos posibles en ese tiempo. A este juego le siguen otros que de los que no voy a hablar, así que simplemente voy a mencionar un poco porque no voy a hacer un episodio especial de opinando de videojuegos. Uno de ellos es el Kentucky Route Zero. Es un juego que la verdad es que no voy a hacer un episodio porque no sé muy bien qué decir de él. Demasiado texto, tiene tanto texto que se va un poco por las ramas y no acabé de entenderlo muy bien, así que no tengo nada que decir al respecto de ese juego. Es un juego que, bueno, está bien, pero a lo mejor yo no soy su público. Reconozco que a lo mejor no me calo como debería. Y luego el otro juego que jugué también después de este, creo que fue después, la verdad es que ya no recuerdo muy bien, pero es el Donut County, que es un juego de donuts. Suena un poco raro, pero es un juego de donuts y agujeros en el suelo. Me parece un juego chorra, pero sin más, o sea que no merece la pena que haga un episodio de ellos. Pero de este sí, de Carrion sí, porque es un juego que además le tenía echado el ojo desde hace tiempo. En concreto yo conocí a este juego por Nintendo Switch, no me acuerdo muy bien por qué. Fijaos si hace tiempo que lo conozco, porque no sé si fue por una versión física o por qué fue, pero el caso es que yo conozco este juego desde hace mucho tiempo y le tenía yo ya echado el ojo. Me llamó bastante la atención. Y pues finalmente no ha sido en Nintendo Switch donde lo he jugado, sino ha sido en PC. Ha sido en PC gracias a Game Pass. Y la verdad es que creo que es mejor. Creo que es mejor y ya os explicaré más adelante por qué creo que es mejor jugar este juego en PC. Pero bueno, vamos a empezar un poco hablando del juego y poniéndose en situación, porque seguramente muchos Carrion no suene a gran cosa, a otros sí os sonará. Carrion es un videojuego en el que gira un poco las tornas, ¿no? Y nos ponemos en un punto de vista diferente. Esta vez, en vez de ser el héroe que va a salvar el mundo como en el 90% de los juegos, en esta ocasión somos un monstruo y lo que queremos es matar y que haya sangre y muerte absoluta, ¿vale? Ese es nuestro objetivo prioritario. Entonces la historia no es gran cosa y de hecho tampoco creo que deba de hablar de ella porque es tan poca cosa que entraríamos ya en spoilers, porque prácticamente la empiezas a entender conforme llegas a la segunda mitad del juego y al final, así que dejémoslo. Además tampoco es demasiado complicada, una vez que la oyes tampoco es nada que te vuele la cabeza. Dejémoslo simplemente en eso, ¿vale? Eres un monstruo, comes gente, hay sangre y muchos tentáculos y mucho gore por todos lados, y conforme avanza el juego evidentemente te vas haciendo más poderoso y más destructivo, ¿vale? Eso es lo más importante que podríamos decir de la historia. Respecto al apartado visual, fíjate que tiene una decisión que es un poco curiosa, porque los gráficos han decidido hacerlos con un estilo 8 bits o 16 bits. La verdad es que no os voy a engañar, no sé muy bien la diferencia porque esta época ya me pillo un poco lejos, así que no sé deciros, pero bueno, ya sabéis, esta estética con unos píxeles muy marcados, ¿vale? Es una estética curiosa. A lo mejor también habría estado bien ver el juego en un rollo más 2D, 3D, 2,5D, pero no me desagrada, la verdad. Conforme avanza el juego, oye, te vas haciendo a ella y dices, pues no está tan mal porque te sirve para distinguir muy bien los diferentes componentes del escenario, y además es muy útil porque digamos que le quita un poco de personalidad a los humanos que te vas encontrando y te hace meterte más en el papel de bestia, donde simplemente los ves como trozos de carne y no como personas, porque no tienen cara ni nada. Es bastante, no sé, es una estética que al principio a lo mejor te puede echar para atrás, pero conforme avanzas el juego te vas haciendo a ella y te gusta, te acaba gustando. Y además ayuda a que el juego sea muy ligerito y que corra sin problemas en el ordenador, o sea que, bueno, tampoco nos vamos a quejar en ese sentido. No viene mal de vez en cuando cambiar un poco de estética. Pero bueno, en el apartado gráfico tampoco hay mucho más que decir. Es un juego que, bueno, está bien, tiene un arte que está bien, sin más. Sí que hay que hablar un poco de los controles. Como digo, ¿por qué recomiendo yo este juego en PC? Principalmente por el mouse. Es un juego que controlarlo con mando es complicado. Es complicado porque pierdes a lo mejor fluidez y velocidad de reacción en los movimientos. Con el ratón, pues simplemente es que es muy fácil, porque tienes con los dos botones del ratón ya controlas todas las acciones importantes del personaje, y luego ya tienes el teclado un poco pues para nada, básicamente casi nada. Lo más importante es el ratón, entonces ayuda muchísimo, y además está muy chulo porque hace que, como digo, te sientas muy fluido. Al final el monstruo va arrastrándose con sus tentáculos a lo largo del mapa, y el tener el ratón te ayuda a ir agarrándote a las esquinas y a las zonas, y a lo mejor salir disparado con el momento de la energía, de la velocidad. Entonces el ratón le aporta mucho dinamismo y además le aporta mucha precisión a la hora de agarrar personas, objetos, lo que sea, para comértelos, lanzarlos o lo que tú quieras, ¿vale? Entonces
Al principio es un poco raro porque dices, ostras, no usa el WASD de toda la vida para moverse. Pero luego dices, bueno, claro, es que es un bicho gigante que se mueve con los tentáculos y empieza a cobrar sentido y te acaba gustando bastante. Así que, sin lugar a dudas, sin haber jugado el juego prácticamente nada con el mando, porque jugué al principio porque pensaba que me iba a gustar, pero nada, a los 2 minutos dije, no, esto con ratón está mucho mejor y me lo quité de encima. Así que podría aseguraros que si tenéis la oportunidad de jugarlo con ratón, porque creo que gana mucho el juego. Y en respecto a los controles, poco más. Ya pasaríamos a hablar un poco de las mecánicas. Las mecánicas son bastante sencillas. En general, digamos que la mecánica base del juego es: eres un monstruo que come gente y tiene que escapar, ¿vale? Porque al final hay momentos en los que eres el monstruo y te sientes súper poderoso porque te estás cargando todo el mundo. Hay otras veces en las que te sientes bastante débil porque a lo mejor te han atacado, te han dejado con la vida muy floja y tienes que ir jugando un poco al sigilo hasta poder recuperarte y volverte a hacer gigantesco y volver ahí a los Rambo matando a todo el mundo. Pero más allá de eso, la mecánica base sí que tiene algunas cosillas que vas desbloqueando a lo largo del juego, que son pequeñas habilidades que te hacen más poderoso, pero que condicionan a lo mejor ciertas cosas del gameplay. A lo mejor hay una habilidad que solo funciona cuando tienes un determinado tamaño, hay una habilidad que a lo mejor te hace, yo que sé, te hace disparar mucho pero pierdes a lo mejor masa, yo que sé. Hay distintas habilidades y cada una aporta algo diferente al gameplay y lo hacen muy dinámico. Además te vas encontrando habilidades hasta el final del juego, o sea, es constante la innovación y eso también está muy chulo, Ya lo último, pues comentar que este videojuego tiene un DLC gratuito muy breve, o sea, no recuerdo ahora mismo cuánto me ha durado, pero estoy hablando de entre media hora y 1 hora, o sea, es muy breve. Es un DLC navideño donde es gracioso porque el monstruo está en un mapa donde todo es nieve y están como, bueno, pues navideños y nada, al final es un nivel más del juego, pero bueno, le añade un poco de extensión a la duración del juego y no está mal, pero es un nivel más. Y ya está, es que no tengo mucho más que decir del juego, porque me ha durado 5 horas y 25 minutos, ¿vale? O sea, es que no tengo más que deciros. Simplemente, a ver, es un juego sencillo, como habéis podido ver, porque tampoco hay mucho que comentar de él, pero la razón por la que quería hacer este episodio es para recomendároslo, ¿vale? Porque puede parecer, con lo poco que he dicho, que es un juego que sin más, pero en realidad es que me ha gustado bastante y a pesar de no ser nada que te vuele la cabeza, me lo he pasado muy bien jugándolo, he estado muy entretenido y bastante enganchado. Hay algunos momentos en los que a lo mejor te puedes perder un poco, no sabes muy bien qué hacer, a lo mejor el diseño de niveles podría ser un poco mejor, pero en general está bien. Tiene ligerísimos toques Metroidvania, pero muy ligeros, prácticamente es lineal en su totalidad. Entonces, es eso, que os recomiendo el juego, ¿vale? Os recomiendo, a ver, echadle un vistazo a un gameplay, por si acaso no os llame la atención. Yo os digo que a mí me había llamado bastante la atención. No las tenía todas conmigo de si me iba a gustar, pero me llamaba la atención al menos lo que era la temática del juego. Entonces, si os llama la atención el tema de ser un monstruo y tal, yo creo que merece la pena, es cortito, como digo, así que tal vez no es un juego por el que pagase 15 euros, pero me ha gustado y os lo recomiendo, la verdad. Creo que es una buena experiencia. Así que nada, esto ha sido este episodio de Opinando de Videojuegos, bastante breve, bastante sencillito. Carrion, recomendado, jugadlo donde sea. PC o Nintendo Switch tal vez sea las más recomendables, porque Nintendo Switch supongo que tendrá controles táctiles, comprobadlo por si acaso, pero supongo que tendrá controles táctiles, así que eso también puede estar bastante bien. Pero si no, PC, el ratón es la clave. Así que nada, muy recomendado este Carrion y nada, nos vemos en próximos episodios de Opinando de Videojuegos. Nos vemos, ¡chao!